Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos de la importancia de la 10ª Convención para el Control del Tabaco con el diputado Héctor Jaime Ramírez. Además, la Ley de Aguas y el procedimiento aprobado para su dictaminación bajo el análisis de Alicia Salgado. Y también cómo va el desarrollo de los programas diseñados para beneficiar la igualdad de género. Desde las Cámaras, comenzamos. En el último informe trimestral del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, se aprecian avances sólidos, pero al final de cuentas todavía son insuficientes. El análisis obliga a la sociedad a ver la realidad y los esfuerzos que se hacen en las instituciones para encontrar una vida segura, en paz, con oportunidades, con igualdad, pero fundamentalmente sin violencia para las mujeres. Debemos ir más allá de la fría estadística, de las acciones legislativas o judiciales. Es triste, pero en México se registran 11 mujeres asesinadas al día y necesitamos que el país sea seguro. Para ello, es fundamental crear instituciones sólidas como INMujeres e impulsar en los hogares y escuelas los valores de orden y respeto. En las calles, en las familias y en algunas empresas y en muchos lugares continúan las agresiones. Las denuncias por acoso sexual, violaciones y las agresiones callejeras representan apenas el 0.023%, nada materialmente. En el Ministerio Público siguen revictimizando a las mujeres. En pocas palabras, hace falta mucho por hacer en México, un país más justo. Para ello se necesitan recursos presupuestales que deben destinarlos sin tacañería y eso está en las manos del legislativo. Es momento de ver qué sucedió esta semana durante la Comisión Permanente. Durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rindió protesta Marta Susana Peón Sánchez como embajadora de México en Honduras. Le informo que la Comisión Permanente ha ratificado el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en su favor como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Honduras. Además, se exhortó a los congresos de 22 estados a tipificar el delito de ataques con ácido. A visibilizar e incorporar en sus legislaciones correspondientes el delito de agresiones inferidas con ácido o sustancias similares, así como sus agravantes cuando se trate de actos premeditados en contra de una mujer, imponiendo penas severas y contemplando la reparación de los daños causados a la víctima. Los legisladores también exhortaron a los congresos de Chihuahua, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí a tipificar como delito la pornografía infantil. Por su parte, la diputada del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, presentó un punto de acuerdo para convocar al titular de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Julio César Cervantes. Se busca que explique las medidas adoptadas a fin de que todos los trabajadores, incluyendo los titulares de cuenta que no presentan movimientos recientes, conozcan el estatus actual de sus recursos. También las acciones que deben ejecutarse a fin de evitar que existan restricciones de acceso. Asimismo, el punto de acuerdo solicita que se explique detalladamente el análisis utilizado como base para concluir la necesidad de suspender los traspasos de cuentas entre afores, ello durante el último trimestre del 2022 y el primer semestre del 2023. También se pide el monto de posibles afectaciones causadas a las administradoras de fondos por dicha suspensión. Se turnó a la tercera Comisión de Trabajo. Durante la agenda política, los legisladores debatieron sobre el nuevo modelo educativo, los libros de texto y la labor del magisterio. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Entrevisté al senador Manuel Añor Ribebaños sobre los libros de texto. Veamos qué es lo que nos dice. Lo que pasa es que quieren imponer una moda y los libros de texto no es de moda. Es un tema con una gran responsabilidad con la que se debe de generar los cambios, obviamente con gente que conozca de fondo y en la forma para poder llevar estos libros de textos a un alumnado que es muy necesaria su preparación, obviamente para salir adelante en su vida productiva. ¿Y qué es lo que está pasando? Déjame decírtelo de manera muy puntual.
Nosotros queremos que comparezca en el Senado de la República la secretaria de Educación Pública, el famoso Max Arriaga, que comparezcan, que vengan, que den la cara. ¿Por qué no tomaron en cuenta a los maestros de este país? ¿Por qué no tomaron en cuenta pues, a los científicos, intelectuales de un comité que siempre no sobra revisor en términos de lo que se hubiera requerido para poder corregir no solamente faltas de ortografía, o sea, de veras, es un despropósito cambiar la fecha de nacimiento de Benito Juárez, reducir las matemáticas a un 10% en los libros de texto donde nuestros hijos presumimos todos que estamos en la modernidad y en un nuevo siglo, obviamente para poder entender lo que es la electrónica y poder tener unas bases sólidas en función de lo que se requiere. Y claro, están en la ideología de una 4T que no entiende que México no nació en la 4T. México tiene historia, México tiene, por supuesto, todo un bagaje institucional en términos de la cultura y la enseñanza que se requiere para nuestros hijos. Por eso yo como senador de la República, como grupo parlamentario, hemos presentado puntos de acuerdo para que dé la cara a la secretaria y que venga acompañada de todos los que han cometido este atropello y que está generando un debate innecesario. Esta es la primera vez en el país que se genera un debate innecesario en términos de un libro de texto. Y claro que están en tiempo de corregir, no en tiempo de consolidar su error para que esto dañe y perjudique a los niños y a las niñas de nuestro país. O sea, que obviamente está generando que se detenga esa entrega de los libros, pero hemos visto que desde las mañaneras pues están atropellando las resoluciones judiciales. O sea, tenemos que seguir haciendo la resistencia porque debe de entender el Ejecutivo Federal que no es contra él. O sea, él no puede ya estar dando la cara por los errores de su subalterno. El presidente no puede ser pararrayos de los errores de sus colaboradores. Tenemos que seguir levantando la voz y tenemos que seguir apuntando los errores de estos libros de texto que no llevan absolutamente nada en muchos de los capítulos que le están presentando a la juventud mexicana. Nuestra especialista en economía, Alicia Salgado, nos da su opinión sobre la Ley de Aguas y el procedimiento aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos para su discusión. Fíjate que en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados se han comenzado a hacer los trabajos para la integración de la Ley General de Aguas. Esta iniciativa debió salir hace muchísimos años porque en México se realizó una reforma en febrero del 2012 a la Constitución en la que se reforzó el derecho humano al agua. Y desde entonces, en el transitorio de esa reforma, se dijo que la Cámara, el Legislativo, tendría que emitir la nueva Ley General de Aguas y hasta la fecha no ha ocurrido. Después de un proceso arduo de quejas del sector privado y del sector social, la Suprema Corte de Justicia también en el año pasado, desde enero del año pasado, mandó un extrañamiento al Congreso diciendo que tenían que emitir la Ley General de Aguas y recientemente reforzó el exhorto para que lo cumplan y si no, pues viene la multa en serio y algunos serán responsables. Por eso en la comisión se definió un proceso, un calendario muy preciso para poder alcanzar un acuerdo. Y se trata de esto. Del 5 de mayo hasta el 30 de junio se recibieron todas las opiniones para poder integrar este cuerpo normativo. Está por cerrarse, finalmente prácticamente listo. Y desde el 8 de mayo hasta el 25 de julio se realizaron diversas reuniones con todos lo que le llaman stakeholders, todos los sectores interesados, tanto público como privado, las secretarías de Estado, también porque habrá también reforzamiento de la punibilidad por la extracción ilegal de agua, eso no lo dudes. Y finalmente tenemos un periodo más que es del martes 1 de agosto al lunes 28 de agosto, se va a elaborar la iniciativa. Y esta iniciativa contendrá
un proyecto de dictamen, inclusive para poder cumplir en tiempo y forma con el exhorto y con la comunicación de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que en una reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el mes de septiembre se tenga la iniciativa dictaminada para poder llevarla a pleno. Todo podría ocurrir en la primera semana de septiembre. Y fíjate que es importante porque la Conagua ha hecho un esfuerzo importante, pero también ha sufrido una reducción o merma de sus recursos presupuestales. Y hoy por hoy la infraestructura hidráulica es la que más ha sufrido. En este año se están construyendo o reconstruyendo y modernizando algunas de las infraestructuras vitales en la zona de La Laguna, otras en algunos trasvases de Sonora, en fin, otra que está también cruzando Guanajuato, algunas en el sureste, las mejoras de las grandes presas. Trae un presupuesto de 88,000 millones de pesos, pero es multianual. En términos generales, está operando con un presupuesto cada vez menor. Este año se le asignaron 33,000 millones de pesos simplemente para operación y gestión de agua. Y bueno, no nada más hay que lograr una buena coordinación entre los órdenes de gobierno, sino asegurarse de que el agua que se usa se reusa. ¿Cómo la ves? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Pues, Claudia Ivette, ya tienes un tema muy importante, una de las instituciones más sólidas en defensa de los intereses de las mujeres y mujeres. Hay que analizar estos temas puntualmente, Víctor. Así es. Como cada trimestre, el Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, dio a conocer su informe de resultados del segundo trimestre del 2023. ¿Cuáles son los logros alcanzados de abril a junio de este año para atender temas tan importantes como el combate a la violencia contra las mujeres? Hagamos una revisión de la información. Recordemos que INMujeres tiene la responsabilidad de fomentar que las mexicanas tengamos el ejercicio pleno de los derechos que garantiza nuestra Carta Magna. Entre sus objetivos destacan coadyuvar a la prevención de la violencia en un país donde 11 mujeres son asesinadas diariamente. El instituto reporta entre sus principales logros de este segundo trimestre del año el promover vínculos de colaboración con los poderes de la Unión, órdenes de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y academia. En el ámbito legislativo, el INMujeres durante este segundo trimestre del año remitió 30 opiniones legislativas sobre iniciativas de ley de diversas temáticas relacionadas con igualdad de género, derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas, igualdad y el principio de paridad. Además, INMujeres llevó a cabo la organización del Foro Nacional de Acceso a la Justicia para las Mujeres, con la finalidad de generar espacios de reflexión en torno a una vida libre de violencia. En este foro, legisladores y miembros del Poder Judicial reconocieron y enfatizaron la importancia de incorporar la perspectiva de género a la impartición de justicia. En atención a cumplimientos internacionales, INMujeres presentó el modelo de tipo penal de feminicidio con la finalidad de instar a las entidades federativas a que revisen sus tipos penales a la luz de los estándares de los derechos humanos. Además, se avanzó en el impulso y reconocimiento de proyectos científicos, culturales, deportivos para niñas y adolescentes a nivel nacional. También en el reconocimiento y apoyo de la cultura y conocimientos ancestrales de mujeres indígenas y afromexicanas. Un aspecto importante es la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en la Administración Pública Federal. El Instituto Nacional de las Mujeres reportó el apoyo a institutos estatales para la elaboración de protocolos de prevención, atención y sanción de hostigamiento y acoso sexual. Recordemos que este es un tema indispensable, pues las mujeres deben ir a trabajar a espacios seguros, libres de violencia y acoso laboral o sexual. Con la Secretaría de Educación Pública también se trazaron estrategias para prevenir y combatir el acoso sexual en espacios educativos y universidades, dando apoyo a académicos y estudiantes. De abril a junio, INMujeres también capacitó a más de 41,000 personas en temas de género, igualdad y derechos humanos, el empoderamiento económico de las mujeres, el apoyo a mujeres migrantes, el fortalecimiento de acciones en materia de movilidad con perspectiva de género, la participación política y muchos temas más son parte de esta agenda de actividades de INMujeres. Se informa también de un tema altamente relevante que es la capacitación con perspectiva de género a personal de instituciones de seguridad pública. Víctor, ¿a quién desde las cámaras le daremos un seguimiento puntual a este tema? Claro que es un tema fundamental y las mujeres siempre tendrán prioridad. Gracias, Víctor. A ti.
Vamos a un corte. Al regreso hablaremos con el diputado de Acción Nacional, Héctor Jaime Ramírez, sobre la importancia de la 10ª Convención para el Control del Tabaco. Vender cigarros no mata, lo que mata es fumárselos. Entonces, el derecho al comercio son derechos diferentes. Hay que darle información, hay que disminuir los riesgos y ya la decisión del adulto que la tome. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver qué nos tiene esta semana Virulo. No puedo hablar de esos libros con fines educativos, porque debo confesar que no me los he leído, y mirando los debates y a muchos que discutieron, me parece que esos cuates tampoco se los leyeron. Médico cirujano con maestría en administración, especialista de la salud e integrante de la comisión en la Cámara de Diputados, donde se prohíbe fumar, y de eso viene a hablar hoy nuestro invitado. Pues en contra del tabaco hay 10ª convención. Esperemos los resultados para la legislación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos vía Zoom al diputado Héctor Jaime Ramírez, integrante de la Comisión de Salud. Vamos a hablar sobre la importancia de la 10ª Convención para el Control del Tabaco. Esto que nos afecta a todos, pero también nos debe dar las libertades que todos necesitamos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer saludarles a ustedes. Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, esta reunión se hace cada 2 años y le da un seguimiento a un convenio que se firmó en todo el mundo para proteger a las personas de una de las causas que da más enfermedad y más muerte, como es el tabaquismo. Esa es la intención de la reunión que va a haber acá en Panamá próximamente. Y bueno, como legisladores, lo que estamos ahora buscando es que vaya una comisión de todos los partidos políticos también a darle el punto de vista, porque en México, hoy con tristeza, estimados amigos, estamos con una dictadura sanitaria que quiere decidir qué comes, qué no comes, a qué horas comes, qué haces, qué no haces, y yo creo que ese no es el mecanismo por el cual puede mejorar la salud y el bienestar de todos los mexicanos. Diputado Ramírez, le saluda Claudibet García, muy buenas noches. Yo quisiera preguntarle, ¿está usted pidiendo en este punto de acuerdo una inclusión precisamente de una comisión legislativa para que acuda a esta 10ª convención? ¿Cuál sería el papel, cuáles serían los objetivos de esta comisión, diputado? Bueno, primero comentarte que los tratados internacionales, tú sabes, ya desde junio, están a la altura del Congreso. Es decir, la Constitución y los tratados internacionales son iguales. El principio pro persona es básico. Para poder ratificar un tratado, participa en el caso de México el Senado de la República, pero ahora también los tratados tienen que ver con la economía y eso lo aprueba la Cámara de Diputados. Entonces las 2 cámaras tenemos que ver con lo que se firma o se deja de firmar. Cuando hay este tipo de reuniones, que son de todos los países, 162 en este convenio, el Ejecutivo puede proponer algunas cosas, pero evidentemente el Ejecutivo, por ejemplo, ahora en el caso del tabaquismo en México, está muy necio en no poder ayudar a los mexicanos que deseen dejar el hábito del tabaquismo o proteger con mecanismos que tengan menos riesgos sanitarios, por ejemplo, cigarrillos eléctricos y vapeadores. Entonces nosotros estamos queriendo que puedan escuchar las otras partes lo que pensamos los legisladores. Quizás va Morena, algún legislador de Morena, y va a decir lo mismo que está diciendo el Ejecutivo, lo que dice López-Gatell, pero también tienen la obligación de escuchar a los que somos oposición, para que sepan que, por ejemplo, este gobierno no ha hecho un solo intento para que haya una reducción del riesgo en más de 20 millones de mexicanos que fuman, que tienen esta adicción, tienen muy poco dinero para ayudarles a dejarla. Y por último, están sometiendo a los mexicanos a un gran riesgo cuando hay un grupo de productos que han demostrado, primero, que son malos, segundo, pero mucho menos malos
que el tabaco. Entonces, queremos que escuchen nuestros argumentos y que las políticas que ahí se decida por acuerdo entre las partes también lleven la visión de los que hoy, por ejemplo, en México somos oposición. Hay muchos acuerdos, Héctor, que a mí me parecen interesantes. Acuerdos políticos, acuerdos legislativos, acuerdos de todo tipo. Pero hay una delgada línea que hay que cuidar muchísimo, que es la libertad, por una parte, y por la otra, el cuidado de la salud del resto de la sociedad. Aquí he visto que las leyes van, leyes vienen, gobiernos vienen, que viene López-Gatell y dice, ¿saben qué? Pues vamos a deshacer todo esto, lo que antes era todo malo, ahora debe ser todo bueno. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en esa delgada línea? O sea, un mayor de edad pues puede fumar, si quiere fumar, puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Siempre y cuando sea legal. Y por la otra parte, pues hay que cuidar a los niños, que son desafortunadamente el eslabón más débil de nuestra sociedad. Mori, pues acabas de dar el punto de dos temas importantísimos. La primera es, a ver, ¿cuál es la obligación del Estado? Bueno, pues la protección del derecho a la salud. Si tú eres un adulto y tienes una adicción, pues estamos obligados a decirte, oye, pues mira, la adicción te hace daño por esto y por esto. Procurar algunas mecánicas que ayuden a que dejes la adicción, ayudarte a dejarla. En el caso de que tú no quieras, pues también ponerte cargas financieras para que si esa enfermedad luego te lleva a algo crónico que va a requerir servicios de salud, pues que lo que tú gastaste en tu adicción también participes en lo que tienes que estar pagando para tu servicio de salud. Tú tienes derecho a fumar, pero si tu humo contamina a otras personas, ahí no tienes derecho. Y por eso es que la reforma y esta primera ley que se hizo en México, la Ley General para el Control del Tabaco, de la cual yo fui primer autor junto con Ernesto Saro del Senado, lo que pretendía eran varias cosas. La primera, proteger primordialmente el tabaquismo de segunda mano. Mucha gente se enfermaba porque usualmente era una adicción más de varones. Hoy ya casi los fumadores pasivos. Y mujeres, los fumadores pasivos. Y por ejemplo, el cáncer de pulmón, osteoporosis y muchas más lesiones que se daban, bueno, hoy están protegidos. Entonces, sin embargo, la ley general, por ejemplo, fue menor que lo que se logró en el Distrito Federal. Allá se hicieron un poco más exhaustivas los mecanismos de defensa para los no fumadores. En el resto del país se hicieron algunos espacios donde la gente pudiera fumar, donde la gente en un restaurante que podía afectar la economía y los empleos de algunas personas, también pudiera tener un mecanismo para que tú pudieras llegar a un lugar y decidir, todavía hay, oiga, fuma o no fuma, pero a partir de que se publicó una última reforma en la Ley de Salud, la Secretaría de Salud, para hacerla efectiva, se fue en exceso, a mi juicio, para prohibir en todos los lugares públicos. Algunas Diputado cosas Ramírez Barba, se hacen por... me gustaría preguntarle, un tema muy, muy interesante que le interesa de verdad a la sociedad es combatir el mercado negro, el tráfico de productos ilegales en el tema del tabaco, que será un tema indispensable en esta 10ª convención. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, te voy a decir una cosa, por ejemplo, el vapeo y los cigarrillos electrónicos están prohibidos en México desde siempre, nunca han estado autorizados. Y la encuesta de hace apenas 8 años ya marcaba que había 2 millones de personas usándolos. Y ahorita te aseguro que hay 4 o 6 millones de personas. Están utilizando productos que está prohibido importarlos, que está prohibido exportarlos, que está prohibido hacerlos. Y entonces el mayor riesgo es empezar a consumir cosas que no tienen la calidad sanitaria, por un lado. Y cuando tú tienes un cigarro regular, que tiene sellos, que da la calidad, pero aumentas mucho el precio, pues lo que da es lo que hoy se está dando, que el mercado de gente que no tiene muchos recursos compra cigarrillos pues que son de contrabando o hechos en México sin las autorizaciones sanitarias correspondientes para poder ser más barato. Y eso es un grave riesgo para los mexicanos. Es un asunto de información, ¿no, Héctor? Porque vamos viendo que la información, tú decías hace unos minutos, la información es necesaria para conocer cuáles son los daños que provoca el tabaco, cuáles son los daños que provoca el vapear, en fin, todo este tipo de actividades que ya se han convertido, porque parece hipócrita, está prohibido vapear, pero encuentras tiendas por todos lados. Eso sí, llegan y entregan dinero a las autoridades municipales, estatales y hasta federales. Todo esto nos lleva a una reflexión. Vamos a quitar la hipocresía y vamos a ser más prácticos, porque yo veo que incluso hasta la clase política dice, bueno, pues me hago de la vista gorda porque es luchar contra un tsunami imparable. ¿Qué hacer? Porque esto ya se necesita. ¿Qué hacer? Primero, defender a los más débiles, que es importante. Segundo, dar información. Y tercero, dejar la libertad de que quien quiera fumar, esa es su responsabilidad.
Claro, y poner la carga fiscal correspondiente. Fíjate, Claudia adujo además del derecho a la información el derecho al comercio. Yo te puedo decir que a lo largo de todas las modificaciones al tabaco, desde el 7º Código Sanitario, antes de la Ley de Salud, ha habido temas en la Corte y en alguna ocasión dijeron, oye, no está bien que en las farmacias se vendan cigarros. Y después de 3 amparos se hizo jurisprudencia y los jueces dijeron, oiga, vender cigarros no mata, lo que mata es fumárselos. Entonces, el derecho al comercio son derechos diferentes. Hay que dar la información, hay que disminuir los riesgos y ya la decisión del adulto que la tome. Entonces, en aquel entonces tú recordarás que los meseros andaban, puede haber meseros que no fumaban, pero si estaban en áreas de fumar, pues la cantidad de infecciones en la garganta es mayor, de otitis es mayor. Entonces, ese tipo de empresa que tiene ese tipo de servicios debe de pagar más al Seguro Social, porque la probabilidad de enfermarse del trabajador con ese riesgo es mayor que otro lugar donde no hay riesgo. O sea, sí tiene muchos vectores, pero la parte más importante es proteger a nuestra niñez, como tú bien lo señalas. ¿De qué sirven todas las leyes, mi estimado, si tú vas en tu carro y fumas con tus hijos menores adentro del carro? Pues los estás enganchando. La nicotina es muy adictiva. Hay que proteger a los menores, no hay que venderles cigarros, no hay que venderles cigarrillos sueltos. Oye, en México, enfrente a la Secretaría de Salud venden cigarrillos sueltos, cuando está prohibido, ¿no? Entonces, también es muy hipócrita el suponer que están haciendo las cosas cuando en la práctica no hemos visto que disminuya la tasa de tabaquismo porque no han tomado las medidas correctas. Diputado, pues estaremos muy pendientes de la participación de esta comisión legislativa en esta convención tan importante que se llevará a cabo el mes de noviembre en Panamá. Víctor. Pues Héctor, te encargamos por ahí un sombrero de palma panameño, porque son preciosos y carísimos también, pero aquí. Pues buen viaje, 2, entonces ya son 2. ¿ves? Muchas gracias, Héctor. Gracias, diputado. Estaremos pendientes. Que la pases muy bien. Gracias. Hasta luego. Víctor, se terminó el programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia, y pues los invitamos a que sigan con nosotros en las siguientes emisiones de Desde las Cámaras, Bajo la Lupa.